Yes. En el caso, los casos prácticos, en el caso 6 solo había un caso único, ¿no? Porque en el 7 eran de contrato de operación de servicios. No te voy a faltar. En el caso 6 hemos vamos el primero, el segundo. No, eso falta el tercero, porque los dos primeros son de el tema anterior, de no, pero el último no va a ser el mutuo, del pintor con Julia, Mario, le presta dinero y que no le quiere cobrar intereses. Haz el caso 2 y el caso. Igual eso. El caso 1 está prácticamente no está. Es caso 1, paso 1, paso 1 y paso 2. Debe el caso 2 y debe el caso 3. Ok. Qué milagro, ¿verdad? No me diga eso. No, 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 no. Me voy a profe. A ver si bien.
Luis, ¿Qué tal, profe? Buen día. buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Todo favorito? Ahí las tengo. ¿Sí? ¿No es amarillo? No, sí, tengo una colección bien brava de Amstrad. Me encantan. Ya, sirves. Comentarios varios, chicos, de cara al examen. Varias cuestiones que por favor tomen en cuenta que han sido materia de la evaluación. Como reglas procedimentales, no como consideras de fondo. ¿Ok? En primer lugar, el primer caso establecía que ustedes debían identificar 4 problemas. Entonces tenían que identificar 1, 2, 3, 4. Hay personas que han hecho 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Está bien. Vienen tocar 10 temas. Hermoso que toquen 10 temas. ¿Cuáles se van a evaluar? Los primeros 4. Si estos estaban bien, pues lo siento. No se evalúan. Se evalúan solamente esto. Si los 4 están mal, lamentablemente los 4 van a estar mal. ¿Ok? Ustedes eligen qué temas van a tocar. Después, hay algunas personas que... El primer caso tenía varios temas, ¿no? Reserva de propiedad, compraventa de tercero, pacto mejor comprados como pacto nulo, podemos jalar para varios, ¿no? Lo que se esperaba era que toquen, pues, un tema bien tocado, ¿no? ¿Qué implica todo el tema de la reserva de propiedad? Acá. Compraventa de bien ajeno, acá. ¿Listo? Pero hay personas que han hecho simplemente un compra-venta de bien ajeno. Problema número 1, ¿qué es la compra-venta de bien ajeno? Problema número 2, ¿cómo se aplica este caso? Problema número 3, ¿cómo es la regulación? Problema número 4, ¿sí? Pues un solo tema lo han partido de una manera como que han jalado el chicle completamente. Entonces, ahí, obviamente, eso de acá se entiende como uno solo. Entonces, en mejores escenario que todo esté bien, son 4 puntos y los otros 12 se pierden completamente. ¿Ok? Entonces, sí les pido, por favor, cuando reciban su examen, si van a formular algún tipo de cuestionamiento, reclamo, lo que fuese, tomen en cuenta también, ojo, este es el ejemplo mayor, ¿no? Hay personas que se han hecho, ok, problema uno, problema 2 y el problema 3, que es el mismo tema, lo han partido como el 3 y el 4. ¿Ok? Esto acá es uno solo. ¿Ok? ¿Quieres? Por favor, para que vean muy bien ese aspecto. Ah, hay personas que han puesto nombres de personajes que no saben el caso. En el caso estaban Carlos Pérez, Ana Gutiérrez,
y Pablo. Me han hablado de Pedro, me han hablado de Hugo. En esos casos no hay forma de saber quién es Pedro, quién es Hugo, y obviamente esos párrafos que se han señalado tienen puntaje cero porque no hay forma de asignarle. Nosotros no podemos suplir la alegación que ustedes no desarrollan. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Y también el uso de pronombres. El uso de pronombres ha sido increíble, pero no en mala forma, ojo, ¿ah? Todavía uso pronombres. Pero si me ponen en un párrafo, y el párrafo empieza, él, tal cosa, entonces, él, tal cosa, con lo cual, él, tal cosa. La pregunta, señores, es, uh, ¿quién es él, señores? Capaz, si Ana se considera también él. Sonamos, señores. ¿Me siguen? Entonces, no hay forma de saber quién es él ni entender a cuál de los personajes del caso se refiere. En esos casos, ¿qué ha pasado? Y en los casos de las personas que han escrito en jeroglíficos, porque hay textos que no se pueden entender en lo absoluto, y asumimos que es un tema de prisa, porque hay párrafos bien redactados, pero no están en castellano adecuado, y en otros en los cuales ni un medio correcto. ¿Ok? Ahí, señores, lo que no se puede entender se les ha puesto, no se entiende. ¿Ok? Así que, dígale, si usted me dice, bueno, profesor, le leo el párrafo, la lectura del párrafo, yo no sé, si yo no puedo leer lo que ustedes me están diciendo, ustedes me leen el párrafo, tampoco tengo una forma de saber que lo que me están leyendo es lo que realmente quería decir. ¿Ok? Esas son cuestiones formales. ¿Hay seguir dudas, preguntas, comentarios? Y ahí hay personas que también se han pasado. Esa sí las he pasado, ¿ya? Pero les agradecería que para el próximo examen no lo haga. Primera caída del examen. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Y de nada la gente decía, párrafo adicional, siguiente página. Párrafo adicional, siguiente página. Párrafo adicional, siguiente página. Y en la página del frente, párrafo adicional del problema número 2. Entonces, he tenido que empezar a ver cómo completar el examen, cómo lo han resuelto, porque sí ha estado medio complicado seguirlo en muchos casos, ¿ok? Y un tema importante que también advertimos es que muchos han puesto la respuesta, pero no han explicado el por qué llegan a esa conclusión. Y claro, o sea, me pueden decir, ha pasado, ¿no? Y la cláusula mejor comprobar es nula. Ok, dice la ley. ¿Por qué en este caso es nula? ¿Me sigue? No, ese match que tenía que esperarse no ha sido, en muchos casos, completado. Ojo, chicos, lo que les digo, no se lo digo en una nota mala. Denme un segundito porque en verdad no es tan mala. O sea, fuera de broma. El promedio es como 14, solo. Pero porque hay notas bien altas y hay notas bien bajas. Hay muy pocas personas que están como en la zona gris. O sea, es como que o estás allá o estás acá. ¿Listo? Entonces, vamos por ese lado. Primero vamos a resolver el examen para después darles el examen. Porque si me ha pasado, si no escuchan la resolución, van a reclamar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces le voy a pedir acá paciencia, buen humor, escuchen y escuchando, reciban su examen, lo revisan, le rezan y después de rezarle, lo devuelven. Si tienen algún reclamo, se promueve el reclamo. El reclamo, señores de revisión, se revisa todo el examen. Si es que en algún punto hemos sido un poquito solidarios, esa solidaridad se socializa y se pierde. ¿Ok? Eso es como Congreso de la República. ¿Listo, señores? Entonces, primer caso, señores. 15 de junio del 23, Carlos Pérez y Ana Gutiérrez celebran un contrato de compra-venta de bienes inmuebles, mediante el cual Carlos se obligó a transferir la propiedad de un departamento y una cochera a Toro de Ana. El referido contrato contiene, entre otras cosas, las siguientes disposiciones. Entonces, señores, el contrato es del 15 de junio del 23 y son dos inmuebles. Primer inmueble, departamento. Segundo inmueble, cochera.
Cláusula 1. El vendedor declara que es el único y exclusivo propietario de las siguientes unidades inmobiliarias construidas en el edificio del Mirador, ubicado en San Borja. Departamento 100.001. No vamos a entrar a las definiciones de la partida. Con un área de 150 metros, que eso sí es importante. Y después un sótano a la cochera, probablemente, que es el 201, y no hay metraje. La compradora está interesada en adquirir la propiedad de los inmuebles, motivo por el cual las partes suscriben el presente contrato. Cláusula segunda. Por el presente contrato, el vendedor se obliga a transferir a la compradora la propiedad de los inmuebles a cambio del pago del precio correspondiente, como se define en la sección 3.1. Las partes acuerdan que el vendedor se reserva la propiedad de los inmuebles hasta recibir el íntegro del precio pactado. Entonces, había un texto expreso, ¿ah? Las partes acuerdan que el vendedor se reserva la propiedad a los inmuebles hasta recibir el íntegro del precio pactado. ¿Solo es una cláusula de reserva de propiedad? Si se reserva la propiedad de los inmuebles. Eso no es reserva de propiedad. ¿Sí? Se lo digo porque hay una ola que decía que no había reserva de propiedad. Y había una ola que decía que, bueno, hay una zona gris ahí que no se puede entender muy bien si eso no es reserva. Pero creo que el texto es bien clarito como para que no haya mucha duda. La duda se estaba en cuáles son los efectos de la reserva de propiedad. ¿Correcto? Antes de que sea o no reserva de propiedad. Pero vamos avanzando. Cláusula tercera. El precio total que la compradora pagará al vendedor por los inmuebles asciende a $250.000, el cual será pagado por la compradora en el modo de oportunidad señalados en la presente cláusula. Para fines de claridad, se deja constancia que el precio antes señalado corresponde al departamento a razón de 200.000 y a la cochera a razón de 50.000. Las partes acuerdan que el precio será pagado por la compradora de la siguiente manera: 150.000 a la suscripción del contrato y 100.000 dentro de 90 días siguientes de suscrita la escritura pública de la promesa de minutos. Para fines de claridad, las partes se obligan a suscribir la escritura pública que origina la presente minuta dentro de los 10 días siguientes a la firma del presente minuta. Asimismo, el vendedor se obliga a causar el presente contrato inscrito en el registro público de los días siguientes. Entonces, señores, ¿cómo se tiene que pagar? 150.000 a la firma y 100.000 a los 90 días. ¿Ok? Si se reserva la propiedad, tienes hasta recibir el íntegro del precio pactado cuando recién hay transferencia de propiedad. Cuando pague, ¿cuánto? Los 100. ¿Listo? Mientras que pague los 100, Ana, como compradora, ¿qué es? ¿Poseedora o propietaria? Perfecto, chiquito, muy bien. Cláusula cuarta. Las partes acuerdan que el vendedor se reserva el derecho de resolver el presente contrato en caso de que encuentre a un tercero que ofrezca un precio superior al pactado en el presente contrato, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que el vendedor comunique a la compradora por escrito y con una anticipación no menor de 15 días la existencia de una oferta de mejor comprador, indicando el nombre, el precio y las condiciones de la misma; que la compradora tenga la opción de igualar o mejorar la oferta de mejor comprador dentro del plazo de 15 días contados desde la recepción de la comunicación del vendedor; que en caso de que la vendedora no iguale o mejore la oferta de mejor comprador, el vendedor devuelve a la compradora las sumas que ésta haya pagado por concepto de precio, sin intereses ni penalidades, dentro de los 5 días siguientes a la expiración del plazo antes señalado; que en caso de que la compradora iguale o mejore la oferta de mejor comprador, el vendedor se obligue a cumplir con el presente contrato, sin perjuicio de que la compradora deba pagar la diferencia de precios si lo hubiera, en la forma y oportunidad que acuerden las partes. Eso es una cláusula de... mejor comprador. ¿Vale e inválida? Inválida. Porque algunas personas, bueno, no porque se entiende. Algunas personas señalaron en el caso que era un pacto de retroventa. La retroventa, señores, ¿cuál es la característica de la retroventa? Debe ser Gratuita. gratuita. ¿Eso lo actitud o no? No, pues eso es. Entonces, continuamos. Conforme al acordado del contrato, el 20 de junio del 23, Carlos y Ana suscribieron la escritura pública del contrato de compra-venta. En la misma fecha, Carlos entregó a Ana la posesión de los inmuebles. Durante el mes de agosto del 23, 2 meses después, Ana tomó la decisión de mudarse del país. Como parte de este proceso, el día 1 de agosto celebró con Pablo Sánchez un contrato de compra-venta bajo la modalidad de extensión o cabida para transferirle la propiedad del departamento y el estacionamiento. Los efectos de dicho contrato estaban sujetos a que Ana adquiera la titularidad de los inmuebles por parte de Carlos en cumplimiento de lo establecido en el contrato original. Cabe destacar que Pablo estaba plenamente informado de este condicionamiento, según se detalla en los antecedentes del contrato suscrito entre él y Ana. ¿Ana era dueña?
No. ¿Podía vender como propietaria? Propietario No. Si mi causita sabía que Ana no era dueña, entonces un punto de compra-venta de En las felices. bien ajeno. Si el comprador sabía de la ajenidad, ¿puede rescindir? No. Muy bien. El 15 de agosto del 23, Carlos le envía una carta notarial a Ana indicando que había tomado conocimiento del contrato celebrado entre ella y Pablo e indicando que dicho contrato era nulo, según lo señalado por Carlos. El único que tenía derecho a ofrecer los inmuebles a un mejor comprador era él, por lo que el contrato celebrado entre Pablo y Ana era nulo. Asimismo, señaló que tras consultarlo con su abogado, había determinado que al haberse incluido un pacto de mejor comprador en el contrato, independientemente de que fuera a su favor, el contrato también era nulo en su integridad. Por lo tanto, y considerando que ambos contratos eran nulos, él había decidido quedarse con la propiedad de ambos inmuebles. Incluido Talibán, mi causa, ¿no? El 30 de agosto del 23, Ana envía una carta notarial a Carlos con copia a su abogado señalando lo siguiente. La cláusula cuarta del contrato señalaba que el contrato podía ser resuelto por Carlos si se encontraba un mejor comprador. No obstante, lo que el Código Civil sanciona con nulidad es el hecho de que se pueda rescindir el contrato. Por lo tanto, en ese caso no se había establecido un pacto del mejor comprador propiamente dicho. Por lo tanto, el contrato entre Carlos y Ana no era nulo. El contrato celebrado entre Ana y Pablo no era nulo, sino que correspondía a un supuesto de compra-venta de bien ajeno, que está expresamente regulado en el artículo 1579 del Código Civil. Por lo tanto, era válido, finalmente, en caso de que alguien quisiera cuestionar el contrato, sería ella misma quien tenía la facultad de rescindir el contrato conforme lo señalado en dicho artículo, lo cual es falso. ¿Quién resuelve? ¿El vendedor o el comprador? Comprador. ¿Es vendedora o compradora? En el contrato con Pablo, vendedora. El 9 de septiembre de 2023, a pesar de no haber saldado todavía el precio pendiente de compra, Ana entregó los inmuebles a favor de Pablo, conforme lo dispuesto en el contrato celebrado entre ambos. No obstante, el 15 de septiembre, Pablo envió un correo en el que manifestó lo siguiente. Se había percatado de que el área de departamento era menor al establecido en el contrato, ya que solo medía 100 metros. En consecuencia, consideraba que dicho contrato era anulable. Sin embargo, en aras de conservar los inmuebles, proponía realizar un ajuste en el precio del departamento en proporción al área reducida. 2. Había intentado inscribir la propiedad de los inmuebles en el registro público, pero su solicitud había sido observada al señalarse que, debido a la existencia por cuanto a reserva de dominio, en el contrato celebrado entre Carlos y Ana, la transferencia de los inmuebles a favor de Pablo no podía ser inscrita. Esto llevó a Pablo a consultar a un abogado quien le indicó que él era propietario de los inmuebles y que se trataba únicamente de una cuestión formal que debía ser subsanada por Ana. Señores, temas varios para tocar. Vamos del más sencillo al más amplio. Primero, reducción de la prestación por compra-venta de extensión o cabida. ¿Cuál es la regla, señores? Tiene que ser el 10% ¿Para qué? para que pueda ser rescindido. ¿Cuándo medí el departamento? 150. ¿Cuándo entregaron? 100. Sí. ¿Cuánto es la diferencia? Es el 15, 50 menos 100. 33%. Ok, pero hasta 50 metros. Y 50 metros equivalen a 33.3%. 3.3 periódico puro por 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué podía hacer nuestro causa contra Ana? Podría rescindir o pedir la diferencia. Podía rescindir el contrato o podía pedir la reducción de la prestación. ¿Listo? Señores, obviamente tenían que explicar. Es decir, no solamente bastarlo en decir por si acaso, acá se aplica la regla tal, 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 tal. No, sino se comprometió 150, le entregaron 100, hay una diferencia de 50, esa diferencia de 50 supera el 10%, y como consecuencia de superar el 10%, aplicas o la rescisión o aplicas la reducción. ¿A elección de quién? Comprador. ¿Listo? Hasta acá. ¿Dudas? ¿No? Chévere. 2. Compra-venta de bien ajeno. El bien que Ana le vende a Pablo, ¿era ajeno o no era ajeno? Sí. ¿Por qué? ¿Quién era el propietario? Carlos. Muy bien, señores. Entonces, si es compra-venta de bien ajeno, el contrato de compra-venta puede ser. ¿Es válido o sin válido? Es válido. Es válido, sí. ¿Ok? Es válido. ¿Cuándo va a ser posible rescindir el contrato? O no saben que es ajeno. Cuando ¿quién no sabe que es ajeno? El comprador. El comprador no sabe. ¿Ok? Acá,
¿El caso sabía que era ajeno? Sí. ¿Por qué? Bueno, sí, Porque el caso lo dice, y además, porque también, ¿qué más dice al final del caso? Está en registros públicos, La reserva de propiedad. la reserva de propiedad. Entonces, porque lo pactaron, más registros públicos, mi causita sabía perfectamente de que el bien era absolutamente ajeno. En ese caso, señores, si el bien es ajeno, listo, y él sabe que es ajeno, ¿podría exigir todo lo que está exigiendo? No. ¿No? Ahora, ¿habría incumplimiento de la obligación de Ana? Porque hubo un ala que entró en la disquisición de que era obligación de Ana pagar el precio. ¿Me sigue? Acá la pregunta es, si es una compra-venta de bien ajeno, si es ajeno, Ana se comprometía ¿a qué? A que Carlos le venda a Pablo o que ella pague el precio para ella venderle a Pablo. ella paga Sí, el precio, claro. ¿Estás seguro? Sería que de alguna manera él adquiera el bien. O sea, Claro. es el fin. Pues, pueden generarse dos escenarios, ¿no? Ojo con eso. No solamente uno. ¿Listo? Se pueden armar dos escenarios. Uno, que Carlos le venda directamente a él, a Pablo, a través de Ana, o que Ana termine de adquirir la propiedad para que le transfiera a Pablo. ¿Listo? Hay reglas, esta vaina. ¿Ok? Entonces, bueno, emplear los dos supuestos, señores. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Después, señores, teníamos el tercer punto, el pacto de mejor comprador. Señores, ¿cómo funciona esta vaina? no está, o sea, esa cláusula es que se pone en el contrato. Es nula. Es nula. Es nula. ¿Ok? ¿Y por qué es nula, señores? ¿Qué es lo que afecta? Está asegurado. Sí, ¿Es a quién? ¿Qué afecta? Porque ¿En qué sentido? es un bien. ¿En qué sentido? eh, Usamos frases, señores, no solamente... todo dependiendo de aparezca o no. No es seguridad jurídica. ¿Ok? Entonces, acá la explicación era... Bueno, ¿por qué no es retroventa lo que está en el contrato? no, o sea, hay un pago de por medio. Entonces, retroventa no es. Es mejor comprador. Si es mejor comprador, señores, esa cláusula es nula. ¿Es nula la cláusula o el contrato? La cláusula. La cláusula. El contrato se mantiene en todo lo demás. ¿Listo? Hubo una disquisición de algunas personas vinculadas a que creo que creo que hubo un error al leer el código. Pero el código dice, son nulas las siguientes disposiciones. Dos puntos. La cláusula mejor comprador que da la facultad de rescindir. ¿Ok? Y la segunda también. Entonces, lo que algunos han dicho es, oye, no, porque acaso no es nulo, ¿ah? Lo que es rescisión. No sé, como el código habla de rescindir, la sanción jurídica no es la nulidad, sino es la rescisión. Y en realidad no, lo que dice el código es, cuando tú pactas rescisión por mejor comprador, esa disposición es nula. ¿Ok? Entonces, ahí entramos un poquito a estas disquisiciones, señores. Hasta acá, ¿todo bien? Listo. Y después teníamos reducción de precio, mejor comprador, borde bien ajeno. Selecciono cabida. Y teníamos después. La rescindir, completamente ajeno. El completamente ajeno también tenía que ver con el tema, por si acaso, de las consecuencias jurídicas, ¿no? ¿Quiénes podían ejercer qué facultades y quién no? Y ahí empezar a manejarnos con esto. El compraventa de bien ajeno también está arriba respecto de cómo lo manejamos. Resolución. Y después teníamos... Ah, ya, había un tema con la imputación de los pagos. Ah, un segundito.
algo que está bien, ustedes. Esto ocurre en agosto, ¿correcto? ¿Cuándo será el contrato? El 15 de Junio. junio. ¿Cuándo se vencía el plazo para pagar los 90.000? ¿Los 100.000 dólares? Si son 90 días, ¿cuántos son 90 días, señores? 3 meses. Muy bien, señores. Junio más 3 meses, señor Luis. Ah, uy, no, Septiembre. septiembre. Es que eso es lo que pasa, señores. Eso es lo que pasa. Ok. Hay una ala también de ustedes que señaló que el contrato podía ser resuelto por parte de Carlos respecto de Ana, porque Ana no había cumplido con el pago del precio. Pero si todo eso se daba en agosto, ¿cuándo se le vencía a Ana el plazo para poder pagar? ¿Podían resolver? No. Ok, chiquitos. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Señores, ojo, no bastaba con poner la razón de su, digamos, el remedio en el fondo, sino explicar qué es lo que está atrás de cada una de todas esas cosas. Y como último punto que teníamos que ver era, obviamente, la reserva de propiedad. Que eso en realidad es lo que termina impactando en todo, ¿no? Porque la reserva es lo que determina la genuidad del bien. ¿Listo? Entonces, hay que evaluar si la reserva de propiedad está bien, está mal. ¿La reserva de propiedad está bien? Sí, se pacta, señores, una reserva de propiedad en atención a que se pactó la reserva respecto a todo el precio. Pero bueno, hasta que no termines de pagar, no hay transferencia de propiedad. Algunos de ustedes creo que confundieron un poquito el 949 con el 947, porque el 947 es contrato más transferencia de posesión, transferencia de propiedad. Y el 949 es expropiación de nacional, genera transferencia de propiedad, solo pacto en contrario. ¿Cuál es el pacto contrario? La reserva de propiedad. Sin embargo, si hay algunas 10 personas que lo pusieron, que si bien había reserva de propiedad, al transferir posesión, había transferencia de propiedad. Y que se había dejado sin efecto en la reserva de propiedad. ¿Ok? Entonces, el tema no vive necesariamente por ese lado, así que ahí tengamos cuidado, tenemos que sí evaluar si la reserva está bien o está mal. No se olviden también, y eso es un tema más de obligaciones, que algunos cruzaron un poquito chicotes. Teníamos dos bienes, ¿correcto? El departamento y la cochera. ¿Listo? El precio del departamento, perdónenme, era de $200.000 y el de la cochera era de $50.000, ¿ok? Entonces, lo que algunos estaban planteando, fueron dos personas que lo plantearon, y de alguna manera bien parecido, no me acuerdo. Ya. Lo vamos a ver. Y pegaron juntos, no me arrepiento. Ya, son detalles. Es que, como ya se había pagado 50.000, lo que ya estaba cancelado era la cochera, y que el departamento estaba cancelado a media caña. Y que los 100.000 que faltaban iban a ser imputados al departamento, pues la cochera ya estaba libre. ¿Ya? Ok, señores. El tema, vamos a reglas de obligaciones. Reglas de imputación de pago. Cuando alguien tiene varias obligaciones con otra persona, ¿cuáles son las reglas? Se puso la más grande. Sí, la más grande, la más antigua. Estoy pensando en judicial. Exactamente. Sí. Se imputa la más antigua. Si las dos son de la misma fecha, se imputa la que tiene menos garantía. Y si las dos son las más antiguas y no tienen garantías, se imputa a prorrata. Un sol acá, 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 un sol acá. Si pagas 150, en realidad es sencillo. En la proporcionalidad correspondiente, esos son 4/5 y esto es 1/5. 4/5 de 150 van para acá y 1/5 de 150 va para acá. ¿Listo? Entonces, en el fondo, ninguna de las dos estaba cancelada, con lo cual no había la posibilidad de que alguno de los dos predios esté liberado. ¿Así se ve? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Es salud? Muy bien, señor. Es salud, es salud. Es fe. Estamos en octubre. Aún el próximo sábado hay un paseíto más de Milagros. Les puede asistir.
5. No, mentira. No, fuera de broma, hay gente, hay varios 20, ¿sabes? 20. 20. Hay fe. Sí, no, mira, tú sabes, no le va mal. En la arriba la acompaña. Y en el del ciclo no sale. Señores, caso número 2. Panificadora S.A. es una empresa que acaba de iniciar operaciones en el Perú. En tal sentido, viene suscribiendo una serie de contratos que le permitan garantizar los productos y maquinarias necesarios para el desarrollo de sus operaciones. En este contexto, Panificadora S.A. le ha enviado el extracto de uno de los contratos que pretende celebrar, que le ha pedido que los revisen y emita su opinión legal sobre eso. Tenor es bien sencillo y chiquito. Compra-venta con entrega periódicas. Por ahí, ¿no? ¿Ministro? No. ¿Ministro? Obvio. Primera vez. Cláusula segunda. El molino SAC se obliga a transferir periódicamente a Panificadora los volúmenes de harina de trigo que esa requiera. ¿Quién es esa? Panificadora. ¿Listo? Conforme lo señalaba en la cláusula tercera. Las partes acuerdan que el número de pedidos deberá ser como mínimo 1 al mes o como máximo 3 al mes. Asimismo, el volumen de la compra-venta estará sujeto a la capacidad de producción máxima en molinos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Primero, ¿es compra-venta o no es compra-venta? No compra. No es compra-venta. ¿Qué es? Suministro, muy bien, chiquito. Segundo punto. ¿Se ha pactado periodicidad? O con eso, señores. El caso dice, las partes acuerdan que el número de pedidos deberá ser como mínimo 1 al mes o como máximo 3 al mes. Con lo cual, ¿cuántos por lo menos van a haber al mes? 1 al mes. ¿Máximo? 3. Escucha mal. 1 al 3. ¿Listo? ¿Hay periodicidad pactada? Hay un rango pactado y No, pero ¿cuál es la periodicidad? de 1 a 3. Esa es la cantidad esa al mes. ¿Cuánto es la periodicidad? Ah, el mes. ¿El mes? Mes al mes al mes. ¿Van a haber pedidos mensuales? Sí. ¿Listo? ¿Cuántos? Entre 1 y 3. Chévere. ¿Todo bien seguir? Sí. Listo. La siguiente discusión era si se había pactado la cantidad. ¿Se ha pactado cantidad? Un rango, ¿no? Un mínimo mensual. Claro. Es que ahí está la tráfica. Una cosa es la cantidad de pedidos, otra cosa es la cantidad de suministro. Te voy a hacer un pedido al mes o 3 pedidos al mes. ¿Nos dicen cuánto nos van a pedir o no? No. ¿Ok? Ahí está. Esta es la tráfica. Y en realidad, este artículo, esta normita, comprende 2 estándares que creo que no son excluyentes el uno del otro. La primera cláusula nos dice, el molino se obliga a transferir periódicamente a Panificadora los volúmenes de harina de trigo que esta última requiera. ¿Quién es esta última? La panificadora, ¿correcto? Y en contrapartida dice, las partes acuerdan que el número de pedidos deberá ser como mínimo 1 al mes o como máximo 3 al mes. Asimismo, el volumen de compra-venta estará sujeto a la capacidad de producción máxima del molino. ¿Son ambas cláusulas excluyentes o son complementarias? En la primera dice, cada vez o se va a suministrar en atención a lo que requiera panificadora. Y en la segunda te dice que se va a atender el suministro en atención a las capacidades que tiene quién. El molino. ¿Son excluyentes o no son excluyentes? Por un lado, te voy a dar lo que tú me pidas, pero también te lo voy a dar en la medida de lo que yo pueda producir. ¿Sí o no? Contradictorio. ¿Ah? Son un poco contradictorios. En el sentido de que, o sea, ¿pero quién lo determina? ¿Tú o yo? Porque Pero puede ¿qué ser no dice código civil? que tiene que determinarlo el que está siendo suministrado. Ante la falta de pacto de volumen, ¿lo determinas tú o se establece como un estándar? Ante el pacto, el que lo requiere no funciona. En la necesidad de quien lo requiere, ante la falta de pacto, ¿correcto? Acá, hay un pacto. Bueno, yo tengo una Sí, pregunta. ojo, El- es una zona, de nuevo, ese caso sí está redactado para que puedan explayarse como si pertinente.
Ok, claro. Y ahí vamos un poquito del estándar de qué es lo que se podría considerar como pertinente y qué no. Ok, señor Sire. El examen este de acá lo ha corregido con usted. Sí, Con usted. sí. Ok. No sé, no, le pregunto lo mismo. ¿Qué? Ah, no, que ese último suministro yo lo hice exactamente como había enseñado él. O sea, consume todo tal cual. Los protagonistas, él. No, no, ojo. Yo lo he corregido a mano, pero lo hemos revisado o sea, lo hemos revisado en tema del solucionario con Luis. Ah, ya. O sea, claro, no ha sido como que Luis, o sea, Luis ha hecho el examen conmigo, lo hemos conversado el domingo, hemos como que dado todas las alternativas. Sí, sí. Porque obviamente he dicho, oye, yo lo veo de esta manera, yo les he hecho esto, ok, chévere, y vamos jalando un poquito. ¿Listo? Pero no ha sido en mi pluma, para el intención ya. Sí, sí, perfecto, pero Ok, entonces, habían puntos de interpretación en este caso, pero lo que no debería ocurrir necesariamente es que si tenemos suplencia con, digamos, legal, en algunos casos pongan, no, como no hay pacto, se tendría que pactar. Y no siempre es eso. Por ejemplo, si no hay precio, ¿qué precio manda? El del mercado, de la fecha de entrega, ¿sí o no? Y las singulares. ¿Se tenía que pactar precio? No. Entonces, claro, hay algunas personas que pensó, oye, en ese caso no hay precio, con lo cual el contrato tenía que contener una cláusula de precio, con lo cual recomiendo que se vuelva a redactar. es obligatorio. No es obligatorio. A eso voy. Entonces, hay soluciones que salen en el Código Civil. Entonces, no de por sí el contrato está mal. Hay algunas interpretaciones que me parecieron interesantes. En la atención el contrato es inválido. Y en esos casos que hubo una explicación del porqué de la invalidez, se ha tomado como válida la respuesta, porque ellos, de nuevo, el caso está redactado para que puedan interpretarlo. Dependiendo de cómo lo han interpretado, también se les ha dado el puntaje completo o un puntaje término medio, ¿no? Si la interpretación es muy forzada, obviamente ahí jugamos con otras reglas. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Después, chicos, y un tema importante que ha pasado en algunos casos que me estaba olvidando. En esta partecita, cuando tenían que analizar el contrato de compra-venta y los problemas que habían, cuando han desarrollado los 4 problemas, cuando han desarrollado los 4 problemas, hay personas que sí han desarrollado adecuadamente con varios párrafos de explicación. Sin embargo, lo que a veces ha ocurrido es, por ejemplo, ¿no? Problema número 2. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. En el párrafo 1 han puesto una alegación que es adecuada. Y en el párrafo 2, lamentablemente, han cometido pues equivocaciones en términos jurídicos. Y en el párrafo 3 también. ¿Ok? Entonces, se les ha considerado en parte puntaje si los errores de acá no son tan graves. Pero si los errores de acá, que están dentro del mismo análisis, son muy graves, obviamente ya la gravedad llega a ser tal que neutraliza lo positivo del párrafo. ¿Entienden? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. No es que vamos a quedarnos, no es como que hagan una respuesta de 3 párrafos y digan, ya, profesor, pero el primer párrafo sí puse algo que estaba bien. Sí, estaba bien, pero en el 2 el tema es grave y en el 3 también es grave. Entonces, no se puede esperar de que se mantenga el puntaje positivo cuando los errores son mayores al cero. ¿Ok? ¿Chilos? Perdón, ven. Listo. Entonces, being said that, empezamos con la ceremonia de preguntas. No están en orden de calificación, no están en orden de nada, simplemente se me cayeron en la mañana, así que están en el orden en el cual lo recogí. ¿Ok? Así que me definan aturdidos. Ahí nada. Delfino. Delfino. Matuel. Turet. Turet. Borja. Chauca. Luis. Hinojosa. Herrera. Herrera. Pano. Vargas. Villanueva. Hernández.
Bien, Fernández. Cuaresma. Cochea. Guzmán. Enrique. Meléndez. Pizarro. Astudillo. Bendezú. Valencia. Saúñe. Alarcón. Icona. Coelho. Leva. Pinoza. Pinoza. Rueda. Cabrera. Pérez. Licao. Palomino. ¿Qué pasa? Palomino. Está bien. ¿Cómo? Está bien. No. Pelayo. Rullón. Domínguez. Encinas. Siriani. Yo tengo otro lado. ¿Eh? No, no. En el 2. Señor Lozano. Bueno, o sea, solamente para darle una segunda pasada con lo que escuche. Barturén no está. Hinojosa no está. Vargas no está. Villanueva no está. Goicoechea no está. Astudillo no está. Alarcón no está. Espinosa no está. Rueda no está. Cabrera no está. Pérez no está. Palomino no está. Pelayo no está. Encinas no está. Señores, esas personas no pueden reclamar. Solamente para saber el público ahí. Señor Lozano Huerta, cuéntenme. Bien. Sí, una consulta. El próximo examen en el control de lectura, ¿Por qué miras el examen para hacer la pregunta? Es que está como que está leyendo el examen y empieza a preguntarme sobre la pregunta entera. entonces, no me quedó muy claro. El control de lectura va a tener 2 puntos adicionales que son 4. 4 puntos adicionales. Y todo va a ser tomado de la clase pasada. Y de la clase de de la miércoles. clase de miércoles Sí. en quinta examen. La hojita que te ves. Estamos por aprobación, señor Lozano. Quienes estén conformes con su evaluación pueden retornarla sin ningún inconveniente. Los que ya no puedan reclamar, pues ya no reclamen. Gracias, señor Fernando. Señor Lozano. Sí, gracias. Y el te muy bien, claro. Sí. Miguel, yo tengo una pregunta, pero eso no ¿Me permite, Ya, Rodrigo? Por favor, para cerrar con Gracias. Gracias. Estabas embalado. Sí, estabas. Y se nota que conforme vas avanzando, tu letra se va haciendo más grande. ¿Cómo? ¿Qué? Qué mal. Pero han firmado. Señores, firmen su examen. Esa es la señal de conformidad. Ah, ya. Claro, porque. A ver, Señorita. Aunque firmó Luis Cuaresma.
Sí, pero tú entonces no. Bueno, de 10 a 1. 10 a 1. Voy a ir a. Voy a ir a esperar, ¿no? Ahí, claro. A decirle, no. A hacer él, pero le dije, y le estoy diciendo que familiar, nada, solo que no, acá todos me quedaron, ¿no? Igual no me da. Sí. Pasa nada. Porque ahí siempre estuvimos la participación, cada vez más máximo y uno de obtención. Entonces siempre estudiado y adicional a ellos, entonces en serio mal, no prueba de que un sí. Pero dice que sí, no. Me da 8 más 5, 13. No, 8 más 2. 15. No fallé los mates. En el siguiente examen, ya todos, porque nadie, todos, la máxima. Estará yendo a los dos. Me dijeron que siempre soy un poco, pero igual es el más todos. Nada, sobrevive. Y un examen que creo que solo por un ¿Sabes? Lo que me da felicidad es como si fuera creo que él siempre, el profe siempre publica, todo con el mismo. Entonces, algo que siempre está arriba, pero también al medio. No estamos haciendo nada. Sí. También, pero es que con ese voy a ir a su clase del banco, hablé con él para y yo sé que voy a ir, me hacen no va a ver, pero me gusta. El ciclo productivo. Mira, el problema psicológico de la universidad no hay. Es que me contestan. Mi autoestima no necesita los golpes. Aunque a veces llega y hay bueno, era un estrés, era como un examen laboral todos los días. Todos los días se como una persona no, es más hasta que ya puedas más, pero empiezan a preguntar si y ahí se No, pero también tiene cosas él te dice, profesora católica, todo el ciclo puede ser a mediados, y si no la son días, no existía para eso, no te preguntas nada. no, bueno, no. Bueno, No, es buena onda, sí. He hablado con él, un rey, príncipe. O sea, no, no quiero ser profe. Para preparación de una. No, es imposible, si no se puede. así es. No somos que digo, por si acaso. Pero hubo formas de que me tocaron papeles.
¿Quién no ha entregado su examen, señores? ¿Tiene reclamo? ¿Tiene pregunta? Ya. Ah, ya. ¿Cómo se va? ¿Cómo voy a cobrar por eso? ¿No crees que dan ese tipo de asesoría? Bueno, no lo diga en voz alta porque está grabado, porque eso no se puede, está proscrito. Así, no sabía. Nosotros tenemos un reglamento de docentes. El docente no le puede cobrar por nada al estudiante. Sí. Pero Porque pierdes, ¿no? clases particulares también incluyen. Porque parte de esa asesoría. Te la paga la universidad. ¿Por qué el profesor te cobraría si tienes asesoría? Para eso tienes breaks, tienes los correos. ¿Ah? No damos asesoría, pero digamos, si alguien me dice, oye, tengo una pregunta, y digo, caminemos en la cabañita y en la cabañita y en el camino te la respondo. Pero de ahí a que vaya a cobrarle porque el señor Lozano quiere pagar. Eso es No, o sea, yo sí sé quiénes son. Que lo ponen inclusive en su es bastante bien. O sea, yo siempre he de asesoría. Ahora, señor, En esa relación no la hacía. No, en general. O sea, no, ya. eso quiere, ¿qué enseñar? No lo visto. ¿En serio? No, así es. Sí, pasando, porque era el Porque no tiene que tener y todos se habían instalado, que ibas jalando y era el único y si no, y la asesoría para Gente que me fue a la universidad solamente para no llevar. y bueno, con eso Tiene que usar el tiempo te vas a cerrar. Todo por eso. Solamente hay un profe. No, por eso. Es que tú puedes ser jurado. Y hay un hermandad. No hay otra solución. Puede ser, pero el tema es que si lo se entera, lo que le correspondería es que se te vote. No, pero eso dice el profesor que hace de este partido. Y sí sé quién es, yo sé, esta persona casi le corta la cabeza. No, otra vez en Facebook que aparecía una asesoría, no página de derechos. Va a ser un maldito. Pero qué pensión, es error, son No, es docente, sí. Sí, no sé, está muy de universidad. tan bueno, señor Lozano. Ya me dio la pata y sí. Pero al que sí les digo, es el que sí les diría que vayan a hacer el examen de graduación. no sé si sacan el libro, No sé. pero En el pabellón que está transito en el camino. Ay, no, aquí va a quedar. La de tres. Sí, sí, aparte le encanta estar italiano. Lo ama. La cobra italiano. Sí, complicado, que le meto mi. No sé si te robo, ¿no? Pero él sí quiere por italiano. Pero no, y esto vale, es que no. O sea, cuando lees a Barco y lees ahí te cae. Siempre hay un día, no, no tenía un italiano. ¿Qué día? La puedo meter. Igual que le dijo mamá. Se debería parar. Eso va a ser. Cuando estaba en Pero mi papá es padrastro de la hermana de Barco. Por eso se conocen, porque sabía que era el amigo de su hija. Yo le he esperado, sí. el último Es Luciano Barco. Evidentemente de hecho, y es Luciano. Pero un chivolo de te parece. ¿Alguien más falta, señores? ¿Nadie más? ¿Todo el lado? Son particulares. Ahora sí, no,
Perfecto. No, no. Está contando sus memorias de Ortega. El más de lo voy a dar. O sea, le pedí permiso para ir a una de sus planes. No te confío en mí. Me voy a preguntar, ten cuidado. Sí, 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 ya te voy a preguntar. Y esa actividad debe agarrar. Eso es un tema. Se va a vengar. Sí, sí, sí. Normal. No, 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 sencillo. No. Sí, O sea, solo he visto una vez en su máximo potencial de no, pero porque esa razón. De ahí no. yo lo vi una vez, no sé por qué un amigo que fue en típicos, o sea, mi pata no iba a jalar típicos, pero decidió no dar el examen. Y fue a interrumpir el examen para decir que no iba a dar el examen. Entonces, Marco lo... Sí. Vamos a ver, ¿no? A ver, señores. Pregunta para ir terminando. Caso número 2, ¿quién puede leerlo? Señor Willy. Willy. ¿Yo a ver o lo Sí, sí. repito? No, lo puedo enviar. Igual, porque tampoco leo. Juan Pérez, un empresario de Lima, se encuentra negociando la adquisición de un local comercial mediante un contrato de compraventa con el actual propietario, Carlos Sainz. Decidido a maximizar el uso de su posible adquisición, Juan optó por alquilar el local. En su búsqueda de un inquilino, encontró a María García, quien mostró interés en alquilar el espacio para su tienda de ropa. Antes de firmar el contrato de arrendamiento, Juan fue completamente transparente con María acerca de la propiedad del local y le indicó que, a pesar de no ser el dueño aún, Juan tenía la certeza de que adquiriría el inmueble, ya que no solo quedaba pendiente la firma del contrato de compraventa. Este hecho fue comprendido y aceptado por María. Por lo tanto, el 15 de enero de 2021, Juan y María celebraron un contrato de arrendamiento bajo los siguientes términos. El contrato tendría una duración de 2 años obligatorios para María, pero voluntarios para Juan. La renta se estableció en 1.500 soles por mes, a pagar puntualmente el primer día de cada mes. En caso de incumplimiento en el pago de un periodo de renta, independientemente de cuál sea, Juan podría terminar el contrato de arrendamiento, bastando para ello que le comunicara dicha decisión a María por escrito. Los primeros 5 meses transcurrieron sin problemas, con María pagando su renta a tiempo. Sin embargo, en el 6.º mes, María no cumplió con su obligación de pago. Al no recibir la renta, Juan le envió un comunicado indicándole que le otorgaría un plazo de 15 días calendario para pagar bajo apercibimiento de terminar el contrato. María respondió indicándole que no había pagado la renta debido a que el inmueble presentaba una fuga de agua desde hace varias semanas y que, por lo tanto, no pagaría la renta hasta que Juan se encargara de reparar dichas fugas. Además, en caso de que Juan no reparara estas fugas, ella iniciaría las acciones pertinentes para resolver el contrato. Asimismo, María indicó que Juan no podía resolver el contrato, en tanto el artículo 1697 del Código Civil establecía que para ello debía transcurrir 2 meses y 15 días de renta y pagadas por parte de María, y en este caso solo había transcurrido 1 mes. Tras consultar con su abogado, Juan le envió una carta final a María indicándole que el plazo de contrato era obligatorio para ella, por lo que no podía terminarlo en ninguna circunstancia. Así pues, el único que podía terminar el contrato era Juan, quien tenía dichos derechos en virtud de lo señalado en el mismo, y podía terminar en cualquier momento, sin tener que esperar
que transcurrieran 2 meses y 15 días. Por lo tanto, Juan señaló que el problema de la fuga de agua debía ser resuelta por el propietario del inmueble y no por él, por lo que cualquier reclamo que tuviera ella habría dirigido directamente a Carlos Sánchez. Además, en tanto a la fuga, había surgido durante el periodo en que María hacía uso del inmueble. Ella no tenía derecho a compensación alguna ni en reajuste en la renta, pues evidentemente esa fuga había sido culpa tuya. Ok, Sí. y perfecto. Chiquitos, vamos un poquito. Aquí hay la razón. María, aplausos. Preguntas, señores. Bueno, llegó a adquirir el inmueble. O estaba negociando con Carlos para adquirir el inmueble. Está negociando. Correcto. Entonces, en realidad, ese arrendamiento. ¿Sería bien? ¿Sería mal? ¿Qué fue? ¿Un arrendamiento de un bien ajeno? Podría ser eso. Sí. Rosano. ¿Qué niño necesitarías? Bueno, en el caso como tal, considero que tiene que adolecer de una unidad o ineficacia porque nunca se llegó a completar el primer contrato con Carlos Sánchez, ¿no? Y en la realidad del propietario, ¿no? De igual manera, no estoy completamente seguro si es que no sería válido de las partes, pero sí considero que el contrato principal es ineficaz. ¿Y cuál es el principal presidente secundario? La que está haciendo María García. O sea, ¿Y cuál es el principal? la adquisición de local comercial. Pero se me ha contado. Por eso nunca es ineficaz. Es ineficaz, no. La segunda, el alquiler, Ajá. nunca existió. Más o menos. Leve, Sea, a lo que va, que Juan y Carlos, o sea, no tenían un contrato, entonces no hay nada que Juan pueda ofrecerle a un tercero, en este caso Allá. María, porque puedes ofrecerlo. ¿Y dónde viene la genialidad bien? O sea, por lo que no se podría vender bienes ajenos, no podrían vigilarse bienes ajenos, no podrían donar bienes ajenos. Y hemos estudiado de inicio así que es factible soportar por bienes ajenos. Sánchez, Pero como es una obligación, se te obliga, el vendedor tiene que asumir la obligación de un propietario para hacer la transferencia hacia la otra. ok, O sea, tiene efectos obligacionales. vamos a ver. Señorita Ruggiero. Según la ley 71, cuando se busca hacer un arrendamiento de bien ajeno, lo que sucede es que se rige bajo las normas de promesa de obligación de Hecho un tercero. hecho en un tercero. Así que en este caso, lo que más que suceder un arrendamiento pleno, se está obligando a que Carlos Sánchez genere un arrendamiento con ella sobre este bien. Ahora, muy bien, ¿y qué ahí? En realidad, claro, sabiendo la genialidad del bien, en realidad es un arrendamiento de bien ajeno, con lo cual sería en cualquier escenario una relación contractual entre María con Carlos Sánchez. Ahora, el problema que tendríamos acá es que si bien el contrato es un arrendamiento de un arrendamiento de bien ajeno, una vez que María entra en posesión del inmueble, el arrendamiento con quién lo celebró.
si es un bien ajeno. ¿Con Carlos Sánchez, que era propietario, Con o Juan. con Juan? Juan. Que Carlos Sánchez no ha sido parte de la relación obligatoria. Pero ¿y cómo entra María en posesión del inmueble? Mm. ¿Qué piensas, Fernández? Me estoy acordando conceptos. No se preocupes, en ese momento tengo una mejor amiga. ¿Fue, no? Espera. En este caso tendría que haber una indemnización, pero como María sí sabía que estaba, que no estaban que claro que Pero, perdamos, los primeros 5 meses transcurrieron sin problemas, con María pagando su renta a tiempo. Si María paga la renta, ¿qué está teniendo por la renta? ¿Posesión o no? Posesión. Obvio. Si María posee y no hay contrato de compra-venta, en realidad está vendiendo un bien cerebro. ¿Cuál es el efecto de la promesa hecha a un tercero? ¿Contratas conmigo como el promitente o contratas con el tercero? O sea, cuando se cumple la promesa hecha a un tercero, Cuando se cumple, con el tercero. con el tercero. Con el tercero. Claro. Entonces, si acá ya María está poseyendo el inmueble, ¿con Entonces- quién ha contratado? ¿Quién es su arrendador original? ¿Carlos o Juan? Carlos. 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 ¿No escuchan? Doctor, en todo caso, Juan está en lo correcto, Entonces, ahí vamos a llegar. porque debió avisarle cuando está con el bien de Carlos, ella como que le adquiere el bien, si es que algo falla, le debería haber comunicado a él, no directamente a Juan, ya que como Juan fue como un mediador, no sé, entre ellos, por decirlo así. ¿Alguien de la ve? Pensé que una paloma de chulos. Chiquitas. No sé No qué está es. limpiando. No, se me dio. Sí, me está limpiando. Es una paloma. No, no está limpiando. ¿No? No, Es una paloma. Bueno, bueno. Alguien está ahí arriba. Este cuidado, sí, No, alguien se ha caído. allá no había estado. No, acá no, creo. No es. Perdón. No hay madera. No más de eso. Sí, lo que sea. Pero también, como menciona María, está, creo que mal el artículo 697, que dice que tiene que responder medios exclusivos. Ah, pero coche, vamos por partes. Estamos en el primer párrafo de la página. Tranquilo. Entonces, ¿quién es el arrendador de María? Carlos Sánchez. Listo, entonces. Al empezar, si Carlos Sánchez es el arrendador de María, Juan, ¿por qué le va a pagar a ella la renta? ¿A razón de qué? ¿A título de qué? ¿Por qué? Si él no es propietario, ¿cómo le va a cobrar la renta? Entonces, esta comunicación que le mandan cita, ¿tiene algún tipo de efecto jurídico? ¿Sí, no? Es ley, ¿no? Se les olvide, nada, estamos jugando en las últimas semanas de los puntos de participación en clase. ¿Es ahora o el próximo semestre? Y todavía no me queda muy claro por qué Carlos es el que está persiguiendo la relación directa Ok, con María. regresemos en el tiempo, señor Lozano, y vámonos a julio del año 2025. Semana 15 de clases. Está dando su final. ¿Y su profesor? ¿Quién enseñó? ¿Juntos? Parque. Luciano le pregunta, pues, cuáles son los efectos de la promesa de fundación una vez que se cumple. No, papá, que lo que pasa es que ahí está, tu respuesta está ahí. Entonces no saltemos. No sé, Ya va a la como habiendo un bien ajeno al momento de la celebración, tanto válido que identificar, pero o sea, sería frente al verdadero dueño, que es Carlos. ¿Pero por qué no significas?
porque no tiene primer contrato válido, no existe una compraventa entre los partes principales. Que por eso me pregunta, si me respondes la primera pregunta que te hice por lado julio de 2025, base en nuestra respuesta. ¿Cuál es el efecto del cumplimiento de la promesa hecha a un tercero? Rubio. Se genera la relación entre la persona que se prometió. Ok, hay tres elementos. Está la persona que promete, ¿El promitente? el prometente, la persona que recibe la promesa y el prometente. No, pues, se genera una relación. No, que estaba acá, no lo dije. En tres, ya, no se rían. Se genera una relación entre la persona que recibe la promesa y el tercero. Ya. Un segundito. Entonces tenemos al promitente, Prometente, al promisario, promisario y el tercero. el tercero. Ok. No quiero volver ni a verbalizar. Mira, tenemos al promitente, tenemos el promisario y tenemos al tercero. ¿Quién está haciendo la promesa? El prometente, Entonces, ¿quién debe cumplir una determinada conducta? el prometente. Él cumple con la conducta. Y el promisario es el que se obliga, una vez que se cumpla, con la conducta. ¿Ok? Entonces, si yo soy promitente y me digo, Ruión, yo voy a hacer que Fernández te venda, promitente de Gutiérrez, el tercero es Fernández, el promisario es Rullón. Una vez que Fernández acepte venderle a Rullón, ¿qué va a pasar? Esta relación, que es la promesa del hecho de un tercero, se va a dar por cumplida. Y se extingue esa relación obligatoria. ¿Y cuál van a ser? El promisario y el tercero. ¿Ok? Entonces, es un arrendamiento de bien ajeno, se rige bajo las reglas de la promesa de hecho de un tercero. Entonces, si Juan le dice a María, yo no soy dueño, pero te voy a arrendar el bien de Carlos, se entiende que es una promesa de hecho de un tercero. Cuando María entra en posesión del inmueble, como ocurre, ¿qué termina sucediendo? La relación con Juan se da por concluida. ¿Por qué? Porque ya cumplió con su promesa. ¿Y quién entra a ser parte del arrendamiento? Claro. Carlos, respecto de María. Sí, ahorita es ley. Ahora pregunto. ¿Señor Rosano, ahora sí? Claro, sí. Ok, muy bien. Entonces, cuando Barky le pregunte, imposible dado. Ustedes ven igualdad versus la tercera persona que se debe. Claro, lo que pasa es que ahí que se ve, como usted nos dice, se puede dar de varias formas. De manera expresa o de manera tácita. Usted no debe entregar la posición definitiva de una persona con quien no va a contratar. Sacarlos. Juan. Perdón. No, Carlos, por ahí. Sí. Entonces, Carlos deja entrar a María en su propiedad y ya está. Claro, ya estás ejecutando los términos. Pero no todo se pacta de manera expresa. Es actos concluyentes que llegan a generar ese tipo de situaciones. ¿Vas a sacar todo bien? Pero si está así, sí podría proteger la familia de un supuesto en que Carlos vaya a decir como que. Vamos a claro. Pero acá, ¿quién está reclamando? ¿Carlos o Juan? Juan. Juan tiene vela en este entierro. Como le dije, señores, una vez cumplida la obligación, que es la promesa del derecho de un tercero, esa relación obligatoria se extingue. ¿Ok? Ese fue de pago. Cumplimiento general de una relación obligatoria. ¿Listo? Como consecuencia de la extensión, Juan no tiene ningún tipo de relación con María. Al no haber ningún tipo de relación, Juan podría decirle a María que le va a resolver el contrato de arrendamiento del cual Juan no es parte. Yo no quiero posición. ¿Se lo puede decir? Sí. ¿Ustedes qué hacen con eso? Saludos cordiales, ¿no? Gracias por la recepción. Listo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Escucha? Listo. Entonces, después, María, creo que de manera equivocada, respondió indicando que no había pagado la renta debido a que el inmueble presentaba una fuga de agua desde hace varias semanas y que por lo tanto no pagaría la renta hasta que Juan se encargara de reparar dicha fuga. ¿A Juan le correspondía reparar la fuga? ¿O a Carlos? A Carlos. A Carlos. Muy bien. Si María no quería pagar la renta, ¿qué tenía que hacer? Ay, Dios.
Creo que tenía que notificarle a Carlos que había una avería dentro del departamento y que a solucionarlo. Nada más. ¿Y si no yo? No lo Probarlo. O sea, ¿Ah? realmente probarlo. O sea, ¿Cómo? que no sería de repente Si yo quiero no cumplir con mis obligaciones porque el otro está incumpliendo, ¿qué tengo que hacer? Ah, No se pegue, no se pegue. es una restricción ¿Ya? de De... incumplimiento. Muy bien, señor Fernández. Tuvo que haber planteado una excepción de incumplimiento. ¿Qué es la excepción de incumplimiento? Señor Lee. No, no, resolución por incumplimiento. Excepción de incumplimiento, ¿qué es? Suspende los técnicos. ¿Quién? ¿O para quién? ¿O por quién? Para el que no ¿Para el que no cumple o para el que cumple? suspende hasta que no. Ya, pero suspende la de quién. Entonces, excepción de incumplimiento. Es una excepción en julio, ¿verdad? ¿Estoy seguro? Excepción de incumplimiento es un permiso para incumplir. ¿Ok? Y es un permiso para incumplir ante la premisa de que quien está al frente está incumpliendo o está en riesgo de no cumplir. ¿Listo? Entonces, yo voy a pedir permiso para no cumplir hasta que tú no me garantices que cumplas o hasta que cumplas. ¿Ok? Ese es el incumplimiento. En este caso, lo que María dice es: oye, no puedo utilizarle bien en pocas palabras porque se me roja la tubería. ¿Qué onda? Entonces, en ese caso, si no quiere pagar, ¿qué tiene que hacer? Imputarle a la frente el incumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es el incumplimiento de la obligación si hay una fuga de agua por parte del landlord? Ahora, o sea, No, ¿cuál es su obligación que está incumpliendo? la de saneamiento del bien. No. ¿Qué obligación principal tiene el propietario? Mantenimiento. Garantizarme a mí el uso. Claro. ¿Listo? Si el bien que está inundando lo puedo utilizar, no. ¿Quién tiene que solucionarlo en ese sentido? El propietario. ¿Listo? Entonces, si el propietario no me soluciona el problema, yo puedo pedir la excepción de incumplimiento y dejar de pagar la renta hasta que me solucione el problema. Pero en primer lugar tengo que avisarlo que hay un problema. Porque si no le aviso, ¿cómo se va? ¿Sí, Rosano? No, sí, solamente quería aclarar eso, que el arrendatario siempre tenía que comunicar inmediatamente que se estaba tratando. Si no, creo que no sé si hay un plazo en específico al no comunicarlo de post. El tema de inmediatez es lo que tengo que hacerlo. Ahorita mismo salvo el término de la distancia. Porque si María decidiera dañar esto, tiene el problema, podría después nombrar quebrarlo. Podría imputarlo de la renta. Eso es lo que quiero decir, deducirlo de la renta. Claro, pero ahí está toda la figura de yo tengo que repararlo, yo lo reparo, si luego le digo a ti, te lo voy a cobrar Claro. después, tú me puedes decir, oye, pero es muy caro lo que tú has pagado. Claro. Y esa es toda una decisión Es más de simple lo otro para María. no, ¿sabes qué? Cumple, cuando cumple me dices que estoy pagando la red, si no, estoy afuera. Tengo ducha. ¿Qué pasaría en el caso de que María lo repare, pero no le avisa, si es que pudiera haber avisado a Carlos? Pero, o sea, aparte de que... O sea, te asumes un riesgo, pero lo que pasa es que tú el aviso, lo que haces es darle la posibilidad al landlord de que él decida qué hacer con el bien. Y yo no te aviso, entro, reparo y gasto, y luego le digo al landlord, oye, una semana te romper la tubería, ya gasté, acá está la plata, págame, el toque. Aunque sea dame la posibilidad de que yo decida cómo lo voy a reparar. Y a qué costo lo voy a reparar. Si llega el día del pago y igual no, o sea, no le ha avisado, igual tiene que pagar. Claro. Por parte de esa excepción de incumplimiento, debo tener un permiso para incumplir. Mientras que yo no tenga la excepción planteada, yo tengo que seguir cumpliendo. Pero tiene que ser en el momento en el que se descubre el daño. Porque, por ejemplo, si pago el 15 y aviso el 14 o 13, que hay esa fuga. No es mi problema. O sea, usted me está arrendando, digamos, un departamento y él tiene una fuga. Ya. Yo, mi pago, o sea, yo tengo que pagar ustedes, digamos, el 15 de, no sé, de agosto. Ya. Yo le aviso que esa fuga está, o sea, le digo un día antes de pagarle, le digo, sabe que hay una fuga,
en este departamento. Ya, la pregunta no es que haya una fuga, sino de cuánto está la fuga. Ah, Porque si pues, también la del sapo, pues, ¿no? No te voy a pagar ahorita porque hay una fuga. ¿Por qué no me avisaste antes para resolver el problema y luego me pagas en el plazo? claro. ¿No? Después, además, en caso de que Juan no reparara esta fuga, él iniciaría las acciones pertinentes para resolver el contrato. Juan no tiene nada que ver acá. Asimismo, María indicó que Juan no podía resolver el contrato, en tanto el artículo 19 del Código Civil establecía que para ello debían transcurrir 2 meses y 15 días de rentas impagas por parte de María, y en este caso había transcurrido 1 mes. ¿Se había pactado, señores, la posibilidad de resolver el contrato por una renta impagada o no? ¿Sí o no? Sí, se había pactado. Ahora, ¿es una cláusula resolutoria expresa, sí o no? Sí. Si es una cláusula resolutoria expresa, señores, la pregunta es, ¿tengo que seguir algún tipo de procedimiento? ¿Tengo que darle un plazo? ¿Tengo que darle una espera? ¿O simplemente, resuelvo? Simplemente resuelvo. Es pleno derecho. Es pleno derecho. Te comunico la resolución y se acabó el problema. Ahora, ¿la voy a comunicar, Juan? No, tenía que hacer la carta. Ok, ahí María se equivoca porque si tienes una carta de resolución expresa, no tienes que esperar 2 meses 15 días. Y después, para consultar con su abogado, Juan le envió una carta a María indicando que el plazo del contrato era obligatorio para ella, por lo que no podía terminarlo en ninguna circunstancia. Señores, hay un tema importante. El plazo obligatorio del contrato implica que yo no lo pueda resolver, no implica que no me pueda salir. ¿Qué diferente? Vale, o sea, acuérdense, cuando hablamos de la voluntariedad del plazo, del contrato de arrendamiento y del plazo en el contrato de arrendamiento, es cuando el contrato es voluntario, cualquiera de las dos partes puede ponerle término cuando quiera. Cuando ese plazo de voluntariedad termina, el contrato se vuelve con plazo obligatorio, pero no implica de que no se pueda terminar. Lo que implica es que yo no me voy a poder salir a mi sola decisión. Pero si me empieza a incumplir el contrato, ¿puedo o no puedo resolverlo? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pero? Sirian y Leva, Lozano, Lee. ¿Sí? ¿Entendió? Borja. Después, así pues, el único que puede terminar el contrato era Juan, quien tenía derecho, perdón, tenía dicho derecho en virtud de lo señalado en el mismo y puede terminarlo en cualquier momento sin tener que esperar que transcurran 2 meses y 15 días. En general, la salida es una salida incausada. Yo me salgo del contrato cuando quiera. No importa si hay 1 mes sin pago, 2 meses sin pago, simplemente le digo, estoy saliendo y se lo va a perder. Es como un derecho de receso. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, chicos, me da mucho ruido. Después, por otro lado, Juan señaló que el problema de la fuga de agua debía ser resuelto por el propietario del inmueble, finally, y no por él, por lo que cualquier reclamo que ella tuviera debía dirigirlo directamente a Carlos Sánchez. Además, en tanto la fuga había surgido durante el periodo en el que María usó el inmueble, perdón, ella no tendría derecho a compensación alguna ni a reajuste en la renta, pues evidentemente esa fuga había sido culpa suya. Señores, cualquier problema de fugas es culpa del poseedor o es culpa del Daño. o depende. Yo creo que la fuga. Depende Yo cómo creo lo que uses. Depende de cómo sea, claro. La tengo menos tiempo. Yo creo que depende de hace cuánto tiempo fue entrenado. ¿Qué? O sea, Sencillamente un golpe y rompiste la tubería. Claro, claro. A mí me pasó una vez, hace mucho tiempo. Recuerdo cuando compré mi perro, yo paraba con las bolsas, con los bolsillos llenos de bolsas. Por la cara. Para recoger, no tiene que ser limpio. Y cuando me metía mi ropa a la lavadora, la metía y no me daba cuenta que habían bolsas dentro del pantalón. Entonces, además, esas bolsitas se salieron. Ojo, las bolsas estaban limpias. O sea, me vi la foto de aquel señor Lee. O sea, no. La bolsa que me sobraban que no usaba, esas bolsas. Entonces, un día la lavadora deja de funcionar y se empieza a salir todo el agua. Entonces yo llamé al landlord. Yo estaba eufórico, pues, ¿no? O sea, mira, que esa vaina, que tu lavadora es una porquería, que no funciona, bla, bla, bla. Y llamé a Samsung, me leí 2 manuales y le dije, mira, chucha, ¿sabes qué? Se me está escapando del agua por todo el departamento, el piso se viene al tacho de basura, yo no voy a asumir este gasto, es tu lavadora, es una porquería, lo que fuese.
Me dijo, ya, voy a hablar con la gente de Samsung. Y dije, voy a llamarlos de nuevo. Entonces llamo a Samsung y una flaca me dice, señor, mire, sino que, ¿qué le sale? Y le digo, hay una lucecita acá en un cartelito que está brille, brille, brille. Y me dice, entonces el ducto de salida está obstruido. Y yo, pero ¿cómo está obstruido el ducto de salida? ¿Puedo abrirlo? Yo voy a abrirlo. Bolsa. Claramente no dejé de llamar a mi propietario, al landlord, no le dije nada. Pero esa fuga de agua, ¿culpa de quién es? De mi perro. Ok. No, o sea, sí es culpa mía, claramente, porque yo no debía haber usado, o sea, haber dejado las bolsas limpias dentro de mi bolsillo, pues tampoco sabía que se iban a atorar, ¿me entiendes? Entonces, va a depender siempre el tema de la fuga. Por eso, si no sé, es una fuga porque se rompió la tubería debajo del piso, salvo que yo reviente el piso y luego rompa la tubería, ¿problema de quién debería ser? Del dueño. ¿Ok, señor? Pero igual se me figura cambia un poco, porque en su caso usted o sea, vive en un departamento que En una todos quinta, los, parece. los bienes son del propietario. Sí, Entonces ahí si se me roba la lavadora sí sería culpa de él si es que usted no hizo nada para mejorarla. pero sí se hago para ver. Claro. Pero eso viene también de parte del arrendamiento, pues. Claro. Sí, pero siempre es diferente con una teoría, que es algo que está debajo de eso. O sea, Pero, digamos, la lógica, señor Lee. Sí, es que el propietario alega que al momento de usted arrendar el bien inmueble, todos los bienes eran nuevos, por así decirlo. Ajá. Eh, ¿Qué tal era? no. Igual Es más, esa lavadora era. en el gas, Perdón que me acaba de cambiar hace 3 meses. corre por su cuenta. Sí, claro. Sí. No, es que va a depender el nivel del. O sea, si la lavadora es nueva, pero la lavadora se malogra sola, ¿qué hago? Claro, es que, En este caso era nueva. Me la logré yo. pero es que o sea, se me ocurre como que un problema el hecho de que si tú compras tú arriendas un departamento. Ujú. Y por ejemplo, no sé, la bomba de agua del ¿Terma? la terma se malogra. ¿Cómo pruebas el hecho de que La terma tenía bomba de agua. no, hasta la terma? Ok. O sea, la terma se malogra. Ajá. ¿Cómo pruebas de que el hecho no es culpable a ti, sino al propietario? Diligencia. 13-14. Quien actúa con la diligencia de vía no es responsable. Porque, o sea, básicamente se necesita un mantenimiento anual. Dices que el propietario Sí. no te dice que necesitas mantenimiento como tal. Algo, No sé pensar, mi terma nunca ha tenido mantenimiento. y le tiene que andar. No, en serio, voy 4 años en ese departamento, nunca le he dado mantenimiento. Y si se malogra. Ajá. Bueno, vamos por partes. Acuérdate, la presunción básica es que quien está en posesión de los bienes está en mejor posibilidad de cuidarlos. Porque en esa estructura, si algo, tú tienes un bien en arrendamiento y algo le pasa al bien, se debería entender que es tu responsabilidad porque tú debiste protegerlo. El landlord que está fuera del departamento no tiene cómo protegerlo, sino yo. El propietario no tendría que haberte informado que tienes que hacer un mantenimiento anual. Así es, debería haberlo hecho. En ese contexto, si es que él digamos, me informa que hay mantenimiento y todo lo demás y no lo hace, y yo no lo hago porque no sé cuál es la fecha de mantenimiento, obviamente eso es responsabilidad directamente del landlord. Pero si él me comunica, oye, tienes que hacer mantenimiento una vez al año y todo lo demás, y yo no lo hago, ahí sí él podría decirme, tú tuviste que haber hecho esto y no lo hiciste, asume la responsabilidad. Y por una cosa, si Juan desde un inicio, siendo consciente de la situación, no le hubiera respondido nada ¿A María? a ella, él no hubiera tenido ninguna consecuencia. No. Que él no. Lo que pasa es que Juan al final se dio cuenta que no tenía nada que hacer. Claro, pero si desde un principio no le hubiera respondido nada, no le podría. Una mala persona, ¿no? Claro, Pero nada. No le pasaría nada a él. ¿Mm? No le pasaría nada a Juan. No. O sea, lo jugaríamos porque Dios se puede juzgar. Pero fuera de eso, jurídicamente no lo pasa nada. Los pagos que le realizaron Lo que pasa es que ahí también no te dice a quién le pagó. a Te dice que pagó. pero en el caso que lo hubiese pagado,
¿Cuál es su solución? Más o menos. Hay una salida, obligaciones. Si yo te doy plata y tú no tienes derecho a recibir plata, Es cuando recoges dinero de él, o sea, cuando recibes ya no son de la persona. y recibes ya, pero ¿qué moda está haciendo? Enriquecimientos y causa. ¿Ah? Enriquecimientos y causa. Lo que vamos a recibir es, sí tengo un título, pero no para recibir la cantidad que me pagan. No tengo para que me pague el cine y me pague 200. En causa es cuando no tenemos ningún tipo de relación contractual y el retiro plan. Sí, todo lo bueno. Vamos a profundizar aquí. Bueno, entonces, la conclusión en términos de la responsabilidad que tiene en este caso el docente es que él siempre va a ser el único responsable en la medida de que asume responsabilidad hasta que cumple con la obligación prometida. Que en este caso cumple, que es la de responsabilidad total y la tiene propietaria. Que de ahí se desarrolla. ¿Correcto? Entonces son dos relaciones distintas, señor Rosado. Tiene la relación de la promesa. Esta primera relación. Y cuando se cumple la relación de la promesa, dado que mi promesa es mi prestación, cumplida mi promesa, estoy pagando mi prestación. Pagada mi prestación, se extingue la relación obligatoria. Esa relación deja de aparecer. Entonces no es un tema de que no eres responsable o soy responsable. Es un tema de que no eres parte del contrato. Porque que se genere un contrato nuevo, que es el contrato de arrendamiento, que es el del tercero que aceptó ser parte de esa relación obligatoria como consecuencia del cumplimiento de la promesa. ¿No? O sea, no por un tema de... O sea, coloquialmente se puede entender que no tiene responsabilidad, sí, pero si somos jurídicamente más limpios en los términos, no fue un resultado. Gracias. Nada. ¿Todo bien, Ceres? ¿Su coche? ¿Sí? ¿Al fondo? ¿Todo bien? Pregunte, señor Coche, aprovechemos el poco tiempo que tenemos con seis clases. No sé, quería llegar a la conclusión de que, o sea, todo lo mencionado por Juan, de que él puede proveer el contrato, no puede, ahora sería Carlos que le tiene la potestad de eso. Correcto. Y aparte de que María, perdón, la parte donde Juan menciona de que la acusa a María de que, porque tú estabas viviendo acá, es tu culpa que se ha malogrado, también es incorrecta porque no hubo la diligencia correcta. Lo que pasa es que es ahí, en esos puntos es donde podemos tomar dos aspectos, ¿no? O sea, o interpretar de que si es culpa o interpretar que no es culpa. Si fuese, si no fuese, tenemos que ver cómo lo relacionamos. Pero como ahí no menciona que le está echando la culpa sin probar, bueno, sin siquiera verificar el inmueble. Pero la parte donde él se libra, como que tú tuviste que decirle a Carlos, no a mí, ya eso es lo único, bueno, parte correcto de lo que menciona Juan, porque ya como que se salva. O sea, eso sería todo. Lo que pasa es que en la vida real, señor Goyechea, las cosas van a ser así. Nadie te va a poner las cosas tan blanco y negro, porque simplemente no había problemas si fuese blanco y negro. Tenemos a lista ahí nada. Alarcón, no está. Astudillo, no está. Bartolén, no está. Mendezú, Borja, está. Cabrera, no está. Castillo, al fondo. Chauca, también. Siriani también, Coelho también, Cuaresma también, Delfino también. Domínguez también, Encina no está, Espinosa no está, Fernández está, Bengochea, lo siento, Guzmán está, Herrera también está, Hinojosa también está, Hinojosa está, ¿no? Hinojosa está. Leiva está, Liscao está, Lozano está, Luis también, Enrique también, Meléndez también, Palomino no está, Pelayo no está, Pérez no está, Pizarro, Grullón está, Rueda, Saoye también está, Picona, fondo, Valencia también está, Vargas no está, Villanueva no está. Y Fernito, bueno con José, estudien.